entramos al sermón en esta tarde. ¿Qué le parece? Vamos a ver en este tema la necesidad de restaurar el altar de Dios. Y vamos a utilizar una vez más el libro de Esdras. Esdras, hermanos amados, como le dije el domingo pasado, es un libro de que no mucha gente sabe acerca de él. Pero acá sí sabemos acerca de ese libro, porque está en la Biblia. Y como está en la Biblia hay que saber. Así es de que leemos en el nombre de las tres divinas personas. Capítulo 3, verso 1, verso 2. Y vamos a leer el verso 3 también. Yo quisiera que lo leyéramos todo, hermanos amados, así. Cuando nomás lo terminamos de leer, usted se sienta y yo me quedo de pie una vez más. Y usted escucha, porque este sermón, una vez más, usted para poder entender este sermón, yo creo que hemos llegado a un nivel donde la palabra tiene que ser un poquito más superada, y en eso estamos trabajando, porque necesitamos crecer en la palabra también. Así es de que esta tarde, hermanos amados, póngame atención bastante, la que tal vez nunca había puesto, porque vamos a estar hablando un poquito expositivamente y profundo a la vez. Leemos capítulo 3, verso 1, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa o Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. El verso 3 dice: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. Padre, muchas gracias te damos. En esta hora te suplicamos que agregues bendición a tu palabra, porque ella es bendita. Úsame, Señor amado, conforme a tu multiforme sabiduría, y permite que mis hermanos puedan ser bendecidos a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Puede sentarse en esta hermosa tarde. El altar era, hermanos amados, utilizado antiguamente como un instrumento en el cual se llevaban a cabo los sacrificios. En el tiempo, hermanos amados, de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y toda esa prole que se descendió de nuestro padre Abraham. Y Dios le había dado y le había instituido a Moisés todo el diseño que él, hermanos amados, había preparado para que se le adorara a él, y necesitaba un altar. De manera de que en el capítulo 27 del libro de Éxodo, usted lo lee en su casa, hermanos amados, encontramos todo lo que es necesario para lo que era útil más bien en cuanto al altar. El altar, hermanos amados, es en el original hebreo, es una palabra que es misbech, y esto lo que significa es lugar de masacre. De manera de que era aquí donde llegaban los carneros, y el sumo sacerdote ponía su mano sobre la cabeza, degollaban el carnero, y el altar tenía unos orificios por donde la sangre corría. De manera de que, hermanos amados, el altar era el primer instrumento que se encontraba todo adorador judío en ese entonces. Antes de llegar al lugar santísimo, el primer aparato que encontraba era el altar. Y vea cómo Dios lo había diseñado de tal manera, hermanos amados, porque nadie podía acercarse al lugar santísimo sin haber sido perdonados sus pecados. De manera de que en la entrada, en los atrios, haciendo este sermón me acordé de un canto que cantó Palabra en Acción hace un par de años. Señor, llévame a tus atrios, al altar de bronce, al lugar santísimo, al altar de bronce, Señor, tu rostro. Y decía: pásame la muchedumbre por donde él. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar
Cantan muy precioso ustedes. Un aplauso. Aleluya. De manera de que era el primer instrumento que se encontraba en la entrada de todos los tabernáculos erigidos en ese entonces. El interés primordial, hermanos amados, de el sacerdote Esdras en este sermón que me permite el Espíritu de Dios predicar, no era detallar, hermanos amados, el viaje post-exílico del pueblo que había sido cautivo por 70 años en Babilonia. No era detallar, hermanos amados, los 4 meses que caminaron, esas aproximadamente 835 millas o 1500 kilómetros desde Babilonia a Jerusalén. Ni mucho menos el trabajo del sacerdote Esdras era decir el trabajo primordial y especial del sumo sacerdote Yeshua. Y si usted es específico cuando lee la palabra del Señor, por eso es bien importante, hermanos amados, en estos sermones que usted ponga bastante atención, que en el primer capítulo el sacerdote Esdras, guiado por el Espíritu de Dios, pone primero al líder y después al sumo sacerdote, al líder Zorobabel y luego al sumo sacerdote Yeshua. Pero acá estamos hablando de un tema muy especial y profundo. Estamos hablando acerca de que cuando la gente regresa del exilio de Babilonia, ellos, dice la Escritura, hermanos amados, de que cuando llegó el mes séptimo, ya ellos estaban establecidos, hicieron sus casas, pusieron todo, Dios mío, donde tenía que ir, hicieron sus tiendas, etcétera. Ya estaban establecidos. De manera, hermanos amados, de que se habían juntado como un solo hombre. Y algo de las cosas que me llama la atención era de que durante el tiempo en el exilio jamás ellos pudieron estar unidos, porque habían alguien más que los regía, que les reinaba sobre ellos, y que no era el Dios verdadero, sino que era un rey que no conocía a Dios. De manera que ellos no podían tener, hermanos, esa comunión, esa armonía, esa coinonía, hermanos, esa relación entre tribus. Y por eso, hermanos amados, ellos de júbilo y de alegría, y hermanos amados, de mucho canto para ellos, cuando llegan y pegan el primer paso a Jerusalén, fue de levantar sus tiendas y celebrar ese día. Porque era día conmemorable, era día, hermanos amados, maravilloso para ellos, porque se habían establecido de nuevo, porque hacía 70 años, hermanos amados, ya ellos no practicaban el canto, pero hacía 70 años se había cumplido la profecía por labios del profeta Jeremías de que 70 años iban a ser los del año del cautiverio, pero que posteriormente a eso, decía el Salmo número 36, la gente iba a decir de todo el milagro que Dios había hecho, transportándolos desde Babilonia hasta Jerusalén. Y luego el profeta Isaías dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo será perpetuo sobre sus cabezas. Algo debemos de entender, hermanos amados, de que al sacerdote Esdras no le interesaba ni mucho la vida de Yeshua, ni mucho menos la vida de Josadac. Pero sí le interesaban 2 cosas importantes, y era de levantar el altar de Dios y poner los cimientos del templo. Qué maravilloso es esto, hermanos amados, porque no podemos adorar en un templo cuando no hay un altar. Y entendía la gente todo esto, hermanos amados, y es por eso de que en esta tarde vamos a ver la necesidad de que el altar, no de ese entonces, sino el altar del Nuevo Testamento, que son nuestro corazón, su corazón, la necesidad de estar restaurado. El sacerdote Esdras, hermanos amados, bien meticulosamente apunta a esto, hermanos amados. Dice en el verso número 2 de que entonces se levantaron Yeshua. El sacerdote Esdras era súper inteligente, porque no le iba a encargar las cosas santas a alguien que solamente sabía de liderazgo. Esto está muy profundo, iglesia, porque hay quienes solamente son líderes, pero no son sumos sacerdotes. Y este es hermanos amados, el meollo de todo este sermón, para que podamos entenderlo, hermanos amados, porque el único que tendría la indicación y el nombre de poder llevar a cabo la reinstauración del altar de Dios no era Josadac,
Porque Josadac se encargaba de todo el protocolo, de encargar, hermanos amados, los materiales, de encargar la varilla, el cemento, la cal. Pero había un hombre que había sido llamado por Dios de la línea arónica, llamado Yeshua, que él sabía dónde el altar tenía que ser puesto. El altar no se pone en cualquier lugar, iglesia. Alguien dice amén en esta tarde. De manera, hermanos amados, de que cuando llega el mes séptimo y está todo el pueblo ya establecido, guiados por el Espíritu de Dios, ellos se encargan. Ya se dieron cuenta de que el pueblo está unido, ya se dieron cuenta de que el pueblo ya está sentado, ya tienen sus tiendas. Ahora faltaba algo, y era lo mejor: levantar el altar de Dios. Mucha gente, hermanos amados, se atreven a vivir una vida espiritual sin adorar a Dios. No se puede. No se puede. Mucha gente se atreve a vivir una vida cristiana sin estar en la iglesia. No se puede. Ojalá usted no sea de esas personas en esta tarde. Para adorar a Dios, y usted puede decir aquí y me puede debatir, a Dios se adora en todo lugar. Momentito. Dios, de acuerdo al libro de Deuteronomio, ha establecido leyes y lugares y preceptos donde su nombre debe de ser adorado. Y el número uno es el altar de Dios. Oh, yes. Mucha gente quiere anteponerse a las leyes que ya Dios estableció. No se puede. Dios escoge el lugar. Usted y yo tenemos que obedecer nada más. Mire, qué importante es esto, hermanos amados. Para poder tratar una vez más de mantener una relación absoluta con el Dios de los cielos, y para que Israel sea Israel, y para que Peniel siga siendo Peniel, hay que vivir una vida en el altar. Usted no puede prescindir sin vivir una vida en el altar. Usted no puede, hermanos amados, echar por la borda un estilo de vida en el cual usted pueda presentarse como una ofrenda de olor fragante delante de su Dios. Alguien dice amén en esta tarde. Usted no puede prescindir ser el llanero o la llanera solitaria. Amén. Yo lo digo porque usted no lo dijo. Usted no puede prescindir ser el llanero o la llanera solitaria. Usted tiene que tener un lugar de adoración. Tiene que tener un lugar donde se junta, hermanos amados, una congregación de redimidos y de santos que ya pasaron a través de, hermanos amados, el sacrificio vicario de Cristo en la cruz, y que ahora son llamados santos. Yo soy santo. Y la clase lo decía. Yo no soy santo por lo que yo hago. Soy santo porque Cristo me hizo santo a mí. Si usted le dice el Señor lo hizo santo, diga amén en esta tarde. Mire qué importante esto, hermanos amados. En Éxodo capítulo 19, versos 5 al 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras, y estas se las dirás a los hijos de Israel. En este verso, hermanos amados, en el verso número 1, dice de que se juntó toda la gente como un solo hombre, todo el pueblo. Hermano, qué lindo es eso. Que se dejan, hermanos amados, las contiendas, se dejan los yo digo, yo opino, se hacen a un lado. Porque cuando se adora al Señor, el único que manda se llama Dios. Cuando se viene a la casa de Dios, el que da la última palabra se llama Espíritu Santo. De manera de que hay que entender todos estos, hermanos amados, estatutos que ya están establecidos. Ahora, qué maravilloso que todo el pueblo se juntaba, hermanos amados, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Se juntaba, hermanos amados, en un mismo pensar, hermanos amados. Qué lindo, qué maravilloso eso. No hay nada mejor. Y el pueblo de Dios es el único pueblo que ha sido llamado a permanecer como uno solo. Uno solo. Uno solo, Señor, uno solo. Uno solo. Aquí no hay lugar para decir yo soy cabeza y soy el más importante. Aquí no hay lugar, yo soy el mano derecha. No, aquí no hay lugar para ello. Aquí el importante se llama Jesús.
Dice aquí la escritura en el verso número 2, en la parte A, dice: entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Acá hay algo importante. Esdras, hermanos amados, se interesó bastante una vez más en levantar, erigir, hermano, edificar el altar de Dios, hermanos amados, en el cual solamente el sumo sacerdote tenía acceso, hermanos amados. No así los líderes civiles como Josadac. No podía, porque si Josadac se acercaba al altar de Dios sin haber sido expiado su pecado, caía muerto. Y eso hay que entenderlo nosotros. Nadie que está en pecado puede acercarse a Dios si no es por medio de la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Acá donde dice que se levantaron, hermanos amados, implica que la vida y la entrega al servicio del Señor, hermanos amados, debe ser con ánimo, con enjundia, con júbilo, con gozo. Cuando usted haga algo para Dios, hágalo bien hecho. Nunca haga las cosas a medias, porque Dios no recibe las cosas a medias. Ni Cristo se entregó a medias en la cruz del Calvario. Cristo se entregó completamente. Murió, y sabe que murió por usted. Murió por mí. Murió por toda la humanidad para darnos vida eterna y salvación. Estos dos caballeros, Yeshua y Josadac, su ayudante, hermanos amados, dice de que edificaron el altar de Dios. Dice: entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. Aquí hay una enseñanza preciosa, y se las digo en este momento, porque apenas necesito un buen tiempo para llegar a donde quiero llegar. Por eso voy corriendo en esta hermosa tarde. ¿Sabe de que Yeshua, como un hombre instruido en la ley mosaica, no empezó de atrás para adelante ni de arriba para abajo? Yeshua comenzó por el principio. No se puede llegar al lugar santísimo, iglesia, porque si llega uno al lugar santísimo, cae muerto, porque el pecado no ha sido expiado todavía. Entiéndame esto, por favor. El hombre en ese entonces no se podía acercar a Dios, hermanos amados, sin haber pasado por el altar donde el pecado debería de ser expiado. Ellos tenían que ver sangre constantemente para poder llegar hasta el lugar santo. De manera, hermanos amados, de que este sermón en esta tarde nos enseña muchas verdades. Yeshua y Josadac no empezaron ni por el lugar santísimo, ni por las paredes, ni mucho menos por los cimientos. ¿Sabe dónde comenzaron? Por el altar. Levantaron el altar. ¿Y qué es el altar? Bueno, el altar es donde se queman los sacrificios. El altar es donde, hermanos amados, los holocaustos son expresados hacia el Dios del cielo. El altar es el lugar de encuentro con el Dios perdonador. Ese es el altar. Yeshua y Zorobabel, hermanos amados, manejaron lo que nosotros conocemos como un buen orden de prioridades. Es importante esto porque cuando uno es enseñado, diga: yo soy enseñado. Alguien dijo ayer en la clase de los maestros, y me gustó eso, de que tenemos que tener un espíritu enseñable. ¿Sabe de que Yeshua y Zorobabel habían sido instruidos bajo la ley mosaica de una forma poderosa? Ellos sabían, hermanos amados, que sus antepasados, en este caso Noé, allá en Génesis 8:20, lo primero que hizo cuando Dios se manifestó a él, ¿sabe qué fue lo primero que hizo? No fue saludar al sol ni saludar a la luna. Instaurar un altar. Abraham, por lo consiguiente, hermanos amados, cuando Dios le da la promesa, lo primero que hace es levantar un altar. ¿Qué es lo primero que usted y yo hacemos cuando queremos encontrarnos con Dios? Le damos la vuelta y zacateamos, como dicen en México. No,
Cuando Dios quiere encontrarse con el ser humano, Dios hace su primer paso, pero el ser humano tiene que hacer el segundo paso. Y el segundo paso es reconocer de que somos pecadores, pecadoras, y que solamente por medio de la sangre del Cordero podemos tener acceso a un Dios santo como el Dios de nuestra vida. Oh, gloria a su nombre para siempre. Le doy un consejo en medio de este sermón: nunca permita acercarse a un Dios santo embarrado de pecado, porque es posible de que no le caiga una centella en ese momento, pero que Dios se las cobra. Se las cobra. Dios es un Dios, hermanos amados, santo, y por lo tanto merece respeto, merece honor, merece reverencia. Cuando usted peque, tenga la cortesía o la amabilidad de ir a la cruz del Calvario y pedir perdón, y no haga de caso omiso y decir: no veo el rayo. ¿Sabe qué, hermanos amados? Hay gente que no les ha caído el rayo, pero parecen muertos caminando, sin presencia y sin Dios, sin esperanza y sin futuro. Por eso el llamado en esta tarde es a levantar el altar. No se oyó muy fuerte en esta tarde. A levantar el altar de nuestra vida que está caído. Y este altar no es de bronce, este altar no es hecho con piedras, ni mucho menos con tierra, que eran los tipos de altares en ese entonces. Este altar es de carne, engañoso, malo, envidioso, que a veces hace las cosas, tira la piedra y esconde la mano. Y Dios bendiga a los televidentes, YouTube y Facebook también, que es para ustedes el sermón en esta tarde. ¿Cuánto bendicen al Señor en esta tarde, hermanos amados? Déjeme decirle algo en esta tarde. El templo, en ese entonces el tabernáculo, ellos podrían haberlo levantado, podrían haberlo, hermanos amados, erigido en ese entonces, pero ¿de qué servía si no hay un altar? ¿De qué servía, hermanos amados, si no estaba lo fundamental? El templo no puede ser templo si no hay un altar. Este lugar acá donde estamos nosotros, y que lo tomamos como iglesia, este edificio, al irse usted y yo, este lugar deja de ser iglesia. Tiene el nombre y todo eso, pero digamos que el día de mañana nosotros lo vendemos. Aquí pueden hacer lo que el comprador futuro quiera hacer, porque la iglesia es usted. La iglesia soy yo. La iglesia no es este edificio. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora, déjeme decirle algo en esta hora, hermanos amados, y voy a ser muy reiterativo en esta tarde. El hombre no puede acercarse a Dios si previamente no ha habido remisión de pecados. Y lo voy a hacer con mucha claridad. El hombre no puede acercarse a Dios si previamente no ha habido remisión de pecados, porque el pecado separa al hombre de Dios. Y usted puede decir: es que esta es la religión que me enseñó mi abuelo, mi tatarabuelo. A mí eso no me interesa ni me importa. Le estoy aclarando de que usted no puede acercarse a Dios si sus pecados no han sido remitidos todavía por el Cordero de Dios. Y los pecados no son, hermanos amados, remitidos con ofrendas y con diezmos. Los pecados no son remitidos que usted se vaya pelándose las rodillas de aquí a Rogers o a Springdale. No, el pecado únicamente remitido por la sangre del Cordero de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 59 verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para él no oír. O sea que Dios pone tapones en sus oídos cuando ve la rebeldía de usted y la rebeldía mía. Si algo Dios no puede tolerar es que su pueblo se embarre con pecado. No me diga muy fuerte el amén en esta tarde.
El libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22, dice: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En otras palabras, si no hay sacrificio, no podemos acercarnos a un Dios santo, ni mucho menos llegar a formar parte de su iglesia. Aquí usted puede ser familiar mío, me puede caer bien, pero usted, para que llegue a ser parte del cuerpo de Cristo Jesús, tiene que ir no al altar de bronce, ni de tierra, ni de piedra. Tiene que ir al Calvario. Al Calvario, a la cruz. Allí donde la sangre fue derramada por Jesús. Y es capaz de limpiarlo en esta misma hora, si usted así lo desea. ¿Alguien dice amén en esta tarde, hermanos amados? Se lo pongo un poquito más fácil en esta tarde. No podemos prescindir ser templo y morada del Espíritu Santo cuando nuestros pecados no han sido perdonados todavía. Dios no puede habitar ahí. Le tengo esa mala noticia. Dios pasa de largo, pero Dios se detiene cuando ve a un hombre que dice: perdóname, ayúdame, te necesito, ten misericordia de mí. Alguien alaba al Señor en esta tarde, hermanos amados. El verso 3 del capítulo 3 dice: y asentaron el altar sobre su base. Aquí nos vamos a entretener un momentito, hermanos amados, y quiero que me ponga toda su atención en esta hora, porque hemos trabajado en este sermón para bendición suya. El original de esta versión, y asentaron el altar sobre su base, dice así: edificaron el altar en su lugar. Ese es el original del hebreo, del verso 3, y asentaron el altar sobre su base. Según los grandes eruditos, los grandes, hermanos amados, hombres que saben más hebreo, hermanos amados, que cualquier otra persona, este verso quiere decir así: que el altar lo pusieron sobre sus cimientos. Mire, el Dios de Israel, como nuestro Dios, es un Dios que da instrucciones, y que las instrucciones se tienen que seguir al pie de la letra. Lo voy a repetir una vez más en esta tarde. Dios de nosotros es un Dios que da instrucciones, y que las instrucciones se tienen que seguir al pie de la letra. El otro día estábamos viendo un programa donde sale gente enanita, y me gusta y me llama la atención porque son curiositos. Y en un episodio de esos, él está construyendo algo, y llega la esposa enanita y le dice: ¿ya leíste las instrucciones? Y me llamó la atención a mí. Y dijo el enanito, el esposo, dice: el hombre que sabe no necesita de instrucciones. Y yo dije: si las instrucciones van incluidas en cualquier asunto, es porque son necesarias. ¿Sí o no? Porque a veces se comienza y sin instrucciones, y después se desbarata todo por un tornillo que se le haya quedado, por un tuerca, washer o lo que sea se le haya quedado. Usted tiene que desarmar todo. Y los que han hecho eso, les ha pasado eso, me pueden decir un amén así callado. De manera de que cuando Dios, hermanos amados, se encargó de dar los preceptos en la ley mosaica, hermanos amados, no hubo pierde en todas sus indicaciones. No hubo, hermanos amados, desvíos en lo absoluto. Ahora, Dios le indicó al pueblo de que en el lugar donde Él les indicaba, ahí tenían que poner un altar, y Dios les daba indicaciones. Dios les señalaba perfecto. El Dios que yo conozco y que yo anuncio en esta tarde es un Dios que se comunica con su pueblo. Dios habla, iglesia, y sabe que habla, y habla mejor que yo, porque cuando Él habla no hay confusión. Cuando Él habla todo se tiene que entender. Alguien dice amén en esta tarde.
De manera, hermanos amados, de que los altares no se levantaban en cualquier lugar, se levantaban donde el jefe decía. El altar no se levanta en cualquier lugar, se levanta donde el Dios quiere encontrarse con uno. Esto es bello. El altar hoy día es ese lugar, hermanos amados, donde posiblemente en tu automóvil, posiblemente en el tiempo de tu lonche, el Señor va a querer tener un tiempo de intimidad contigo. No sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí me pasaba eso muy seguido. Porque cuando uno piensa en Dios, camina con Dios, habla con Dios, Dios es un Dios que regresa la conversación. Cuando uno ora, Dios platica de regreso y platica para dar instrucciones. Así quiero que se hagan las cosas. Haz aquí, pon allá, y tú solamente sujétate a lo que yo te digo y las cosas te van a ir bien. El problema aquí es cuando decimos, esa parte ya me la sé, Señor. Ahí es donde entramos en problema. El pueblo de Israel entendía, hermanos amados, que cuando a Dios le interesa y le importan las cosas, el lugar o su base, de manera de que Yeshua y Zorobabel tuvieron mucho cuidado cuando regresaron de Babilonia. No lo iban a poner, ya llegamos a Jerusalén. No. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, según los grandes historiadores, hermanos amados, dicen de que tuvieron que buscar dentro de las ruinas el lugar donde previamente el altar había sido puesto. Esto es bien importante. En lo espiritual, esto significa mucho para nosotros. No es el lugar que usted escoge, es el lugar que Dios escoge. No es el lugar que usted dice, es el lugar que Dios dice. No es usted quien manda, es Él quien manda. Alguien dice amén en esta tarde. Manera, hermanos amados, de que tenemos que aprender que quien lleva la rienda de todo esto se llama Dios. Ha sido Él y siempre será Dios. Hagamos un poquito de memoria acá. En el libro principio de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo número 22, hay una historia muy hermosa. No la vamos a estudiar ahorita, pero póngame atención en esto, por favor. Cuando Abraham tiene su hijo aproximadamente entre 13 y 15 años, hay una voz del cielo que se escucha: Abraham, quiero que me ofrezcas a tu único hijo. ¿Se recuerdan? Abraham, ni lerdo ni perezoso, le dice a Isaac: Isaac, junta aquel manojo de chiribiscos y de leña y vamos a ir ¿a dónde? Vamos a ir al monte Moriah, o en español es Moria, con una H final. Este lugar, Moriah o Moria, se llama, vea qué importante esto, hermanos amados. Cuando yo estoy estudiando esto, digo, el Dios de las promesas, el Dios que no miente. Pasan los años, las generaciones, y Dios siempre cumple su palabra. El monte Moriah se le llama el monte de la provisión. Allá llegaron y cuando Abraham está a punto de degollar a su hijo único, una voz se escucha diciéndole: Abraham, Abraham, detente, porque he conocido tu corazón. Y de repente en los arbustos algo se está moviendo, y estaba un macho carnero moviéndose ahí para que Abraham pudiera sacrificarle al Dios de los cielos, porque Dios jamás ha recibido ofrenda humana. El Dios de nosotros no es un sarcófago. El Dios de nosotros es un Dios santo, poderoso, glorioso. A su nombre damos la gloria en esta tarde. De manera, hermanos amados, de que Abraham respondió, y ese lugar, el monte Moriah, se llama hasta la tarde de hoy el monte de la provisión.
Mantenga esto en mente, por favor, porque yo lo voy a llevar a un lugar donde usted necesita llegar en esta tarde. A partir de ese monte Moriah o Moria, se le llama el monte de la provisión, y es el monte, hermanos amados, el cual el Señor había escogido, donde Abraham, el patriarca, y su amigo iban a dedicar a su niño de 13 o 15 años de edad como un holocausto y sacrificio para el Dios que no acepta holocausto humano. Qué incoherente eso, ¿no? Ese es el Dios de nosotros. Ese es mi Dios. Usted diga, ese es mi Dios. El asunto es cuando nos pide cosas, ¿no? Y nos pide lo que más amamos. Alguien me dice amencito en esta tarde. Este, hermanos amados, momento es un momento maravilloso, porque cuando Dios ve la respuesta de su siervo Abraham, dice estas palabras que a mí me han llenado. Y hoy en la mañana estaba pensando y meditando en un Dios que tiene que hacer tantas cosas para que nosotros le creamos a Él. Y no tiene necesidad de eso, porque Él es Dios. Él es Dios. Me imagino que ahorita debe estar emocionado. Él no le creció su santidad, ni le disminuyó su vejez, porque por Él no pasan los años. Pero le apuesto que Él se ha de ver emocionado ahorita. Vaya, están entendiendo lo que tienen que hacer. ¿Ah? Les cayó el 20 a haber dicho ahí el Señor en el cielo. Porque Dios es Dios. Los que crecemos somos usted y yo. Crecemos en gracia, en conocimiento, no en tamaño, pero sí en sabiduría. Dice amén en esta tarde. Ahora, cuando Dios ve la obediencia de Abraham con Isaac, algo sucede aquí, hermanos amados. Adelantito en el verso 16, 17 y 18 hay unas palabras que le tienen que motivar en esta tarde. Dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Fíjese de que Dios como que se sienta en su trono de gloria, y como que ve así, después de haber visto a su único, hermanos amados, amigo allá, hermanos amados, en el monte Moriah, y dice: caray, pero este está haciendo lo que yo le estoy pidiendo. Y como que se pone a ver así, se pone a ver que no hay otro Dios como yo, de manera de que voy a jurar por mí mismo. Oh, I don't think you guys understood what I just said. No hay otro Dios como el Dios de nosotros, el Dios que no miente, el Dios de las promesas. Y usted me va a entender en esta tarde lo que yo estoy queriendo decirle en esta hora. Se siente en su trono de gloria y dice: caray, pero no hay otro Dios como yo. Pues entonces juro por mí mismo que te voy a bendecir. Esas palabras son para mi iglesia, que me va a bendecir y va a multiplicar mi descendencia. Mire, como las estrellas del cielo. Y la arena está en la orilla del mar, dice: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Este Dios que hace este pacto abrahámico, como se le llama en teología, es un Dios que no miente, iglesia. Es un Dios que cumple sus promesas. Si a alguien aquí Dios le ha prometido y Dios no le ha cumplido, el problema no ha sido allá arriba, el problema ha sido aquí abajo. Porque el Dios que yo predico en esta tarde es un Dios de pactos, que cumple sus promesas, y que cuando Él promete algo, sea como sea, Dios se las arregla para cumplir lo que Él ha prometido. Y you guys will see that. Todos ustedes van a ver lo que Dios va a hacer en este año, en esta iglesia, con ustedes y conmigo.
Apunta esto, por favor. Siglos más tarde, allá en el primer libro de las Crónicas, capítulo número 21, y el verso 15, allí hay un problema. Hay un problema porque el Señor David, el hombre conforme al corazón de Jehová, sin que Dios le haya pedido, empieza a censar el ejército. ¿Se recuerdan de eso? Los estudiosos, los colegiantes, díganme amén por favor en esta tarde. Allá, hermanos amados, David manda a todos sus camaradas, me cuentan el ejército, tenía mucha gente. Pero el problema aquí no es el censo, sino la inseguridad. Porque Dios jamás había mandado hacer censo. De manera de que Dios agarra furia, no solamente en contra de David, sino que en contra de Jerusalén, su pueblo amado y escogido. De manera de que él manda al ángel de la muerte y mata 70,000 soldados. David se da cuenta de que su ejército está cayendo, no por mano, hermanos amados, de los filisteos en lo absoluto, no. Está cayendo porque el Dios que es santo y sigue siendo santo, David lo estaba poniendo como cosa insignificante, de que como que sus brazos se le habían acortado para bendecir a su pueblo. De manera de que Dios dice, muy bien, si vamos a jugar así, pues ahí te va. Y el ángel de la muerte llega a Jerusalén. Escúcheme bien por favor en esta tarde. Y 70,000 soldados. Cuando David ve de que van 70,000 ya, dice, momentito, detente por favor. Y el ángel, hermanos amados, de Jehová, ¿sabe dónde se detiene? Se detiene en el monte Moriah. Y Dios como que se recuerda, caray, hace un par de años yo hice un pacto. Hace un par de años yo le dije a mi hijo Abraham, I don't know if I'm gonna be able to finish the sermon right here. Apenas voy por la mitad, iglesia. Y le dice al ángel, detente por favor, basta ya. Y cuando se da cuenta, el ángel se estaciona en el monte Moriah, el monte de la provisión de Dios. El ángel, hermanos amados, se detiene matando más soldados. Y el monte ese, lo que es una era un lugar redondo donde se llevaban arriba los granos, y con el aire del norte en ese entonces los granos quedaban limpios. ¿Se recuerda? Así como lo hacía en su aldea. Ay, yo soy de la capital. ¿Se recuerda usted cómo es eso? La era. En la era, hermanos amados, de Ornán Jebuseo, ahí se estacionó el ángel de Jehová, Cristo Jesús, el Dios, hermanos amados, que cumple sus promesas. Sus promesas son verdad, son una realidad. Y usted podrá decir, y mire lo que me está pasando. Bueno, está haciendo y siguiendo las instrucciones. Hello. Alguien me dice amén. ¿Usted leyó bien las letritas chiquitas? A veces se nos olvida eso, ¿no? No les pase como las de aquel señor que quería meter su tarjeta de crédito en todos los bancos. Oh, no es así. La tarjeta va nada más porque si la meten otros cajeros automáticos le cobran. Y luego se va para su país de origen y allá la quiere meter en los bancos de allá también. Hello. Hay que seguir las instrucciones, iglesia. No me digan muy fuerte el amén en esta tarde. Ahora,
lo más tremendo aquí, hermanos amados, y la pregunta del millón sería: ¿por qué Dios toma la decisión de no seguir con más mortandad? Bueno, simple y sencillamente porque había un pacto abrahámico. Y los pactos, hermanos amados, aunque usted los tire por el suelo acá, en el cielo siguen vivos. No me entendieron en esta tarde. Y usted va a decir en esta tarde: mire, yo tan infiel que he sido con Dios, y Dios sí cumple sus promesas. Se lo acepto en esta tarde. Dígalo usted, grítelo: Dios ha sido fiel con nosotros, ha sido bueno con nosotros. Ahora, déjeme decirle algo en esta hermosa hora, porque aquí yo estoy gozándome. Dos están gozando ahí abajo. Con esos dos yo me gozo. Yo me estoy gozando en esta tarde. Ahora, déjeme decirle algo más todavía. Cuando David muere, alguien que se llama Salomón hereda su trono. Y no me va a creer lo que hace Salomón. Que Salomón levanta el templo. Y esto está registrado en Segunda de las Crónicas, capítulo 3, verso 1. Y dice así: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová. ¿Sabe dónde? En Jerusalén. ¿Pero sabe dónde? En el monte Moriah. Porque es el lugar que Dios escoge. No es el lugar que usted quiere escoger. Es el lugar que Dios escoge. Mire, comenzó, y usted anótelo allí, se va a dar cuenta que yo no le estoy engañando. Es más, le puedo dar copia de este sermón. Cuando Salomón llega al trono, lo primero que él hace es edificar casa a Jehová en Jerusalén, y lo hace en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. El monte de la era de Ornán se convertía en el monte, el templo del Dios de Israel. Qué maravilloso es esto. Por favor, recordemos algo en esta hora, hermanos amados. El monte Ornán Jebuseo era el mismo monte del monte Moriah. Era el mismo monte donde Abraham había construido el altar. Y le digo que el altar donde Dios había pedido un sacrificio a su amigo Abraham. Y Dios, sabiendo el corazón y conociendo la intención de Abraham, Dios había provisto ya un macho cabrío que se estaban ya moviéndose en las zarzas. Ahora, Dios, hermanos amados, había detenido su mano enjuiciadora para no consumir a todo Jerusalén. Imagínense, por ejemplo, si Dios continúa matando más de 70,000 soldados, Dios también se tendría que haber llevado al rey David. ¿De dónde habría brotado el Salvador? ¿Dónde estuviera usted y dónde estuviera yo? Pero como el Dios de nosotros, las edades no le atacan. Él no cumple años, ni en Christmas ni en Año Nuevo. Él es por siempre y para siempre. Él vive por las edades. Y cuando Él habla, los montes tiemblan a su voz, la tierra se sacude, porque Él es el número uno. Y a Él, hermanos amados, le debemos adoración, pleitesía, gloria y honra. Aleluya. Bendito es su nombre para siempre. Ahora, qué tremendo es esto, hermanos amados. Dios había pedido un hijo a Abraham llamado Isaac. Aproximadamente 1000 años después. O sea, le digo, ¿cuántos años? Él aquí, el más joven, el más ancianito, podrá tener unos 50 años. Me deben una coca. Pero pasados 1000 años, en la memoria del Dios
de los cielos y que está presente acá. Oh my goodness. Y está fuerte. Cuando Él habla y Él te da una promesa. Let me tell you something, people. It's registered up there. It's written down. Y ahí está. Y el Señor como dice, aquí está esta, no se le ha cumplido, pero no te estás poniendo las pilas. Hello. Aquí está. Y uno dice, Señor, las promesas. Sí, pero el Señor, y luego como que Él les pregunta a sus ángeles. Y le dice, ¿y qué es lo que está pasando allá? Pues sigue igual. Alabado sea el nombre de Dios. El Dios de nosotros no miente, cumple sus promesas. Oh, gloria a su nombre. El monte Moriah, o el monte de la provisión, fue o había sido designado del tiempo de los patriarcas, hermanos amados, como el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. El monte de Moriah, o el altar que está en esta tarde acá, es lo que llamamos el lugar de misericordia, de sustitución, de sacrificio y de expiación, porque ahora ya no tenemos que ver sangre, ahora tenemos que traer nuestro corazón abierto y sincero delante del Padre y decirle, aquí está mi corazón, hazlo a tu imagen, Señor. Y así de escondidita dígale que ya no mienta. Alguien me dice amén en esta tarde. Pensé que me iba a dilatar unas 3 horas, pero yo ya voy a terminar en esta tarde. Este monte todavía existe, el monte Moriah. Hasta la tarde de hoy es una roca desnuda que ocupa el centro del domo, hermanos amados, de una explanada allá en Jerusalén. Y es donde, según la historia musulmana, donde Mahoma fue llevado al cielo en un caballo. ¿Sabe que en Cristo se levantó de la tumba y no se fue en caballo? Se fue en vivo y a todo color. Y está a la diestra del Padre, intercediendo por ustedes, intercediendo por mí. Si usted me permite, déjeme amarrar este sermón en esta tarde. El monte Moriah, hermanos amados, ya no tiene importancia a la tarde de hoy. Ya no. Allí pasó lo que pasó, pero hay algo en lo que se le conoce como la dispensación de la gracia. Y es lo que estamos viviendo a la tarde de hoy. Hebreos 7:27 dice que no tienen necesidad cada día, como de aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una sola vez. ¿Me entendió esta tarde? Luego, hermanos amados, miren lo que dice aquí en San Juan 4:21-24. Dice de esta manera: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte. Jesús le está diciendo a la samaritana, porque ellos decían, es en este monte, en el Gerizim, es en el monte, este otro monte. No, Jesús le dice, ¿sabes qué? Ni en este, porque la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. Oh, Mashakata Shikata Rabakanda. ¡Aleluya! Sí, hermano. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Por eso no tenemos imágenes acá. Por lo tanto, el que le adora le tiene que adorar en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. No hay otra cosa más importante, iglesia, que el altar de Dios. Y el altar tiene que estar en su lugar. Sin Jesucristo no puede existir evangelio. Sin sacrificio redentor, el hombre está completamente confinado a ir al mismo infierno, porque se encuentra lejos de un Dios santo. Sin el sacrificio de Cristo, hermanos amados, no puede haber reconciliación entre Dios y la humanidad. Sin Cristo nadie puede acercarse al Padre Celestial.
¿Cómo y dónde está nuestro altar en esta tarde? ¿Está en el lugar donde debe estar? El altar de estos días es el lugar donde usted y yo nos consagramos públicamente y vivimos única y exclusivamente para el Dios que nos ha llamado a nosotros, al Dios Santo. El altar en nuestros días es ese lugar de encuentro donde Dios ha establecido para encontrarse con usted, encontrarse conmigo. Ese es el lugar de encuentro. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, eso se llama altar. Aleluya. Yo sé que para muchos fue muy profundo esto, y para darlo en una hora, pero el Espíritu de Dios está aquí. Yo quisiera, sí, démoselo fuerte al Señor. Que si usted se puede poner de pie en esta tarde.